Dios me los bendiga ahora sí a todos. Bienvenidos una vez más. El día de hoy, el capítulo que nos corresponde se llama Piensa lo que piensas. Piensa lo que piensas. Y me parece muy importante porque Joyce inicia hablándonos de algo que se vive hoy en día de manera silenciosa y es la infelicidad. Una vida infeliz o la infelicidad constante. Y Joyce empieza hablando de personas que han estado así durante mucho tiempo en sus vidas. Personas que han estado así durante mucho tiempo en sus vidas y que ya no se dan cuenta que existe otro modo de vivir. Y debido a esto, se han acostumbrado a sentirse mal y a normalizar vivir emocionalmente inestables en todo momento. No sé cuántos de los que hoy están acá detrás de esta pantalla se puedan sentir en ese mismo nivel de infelicidad. Pero Joyce nos pone un versículo y es Filipenses 4:8 que dice: mas todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa tú. En lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo de virtud, en lo verdadero, en lo digno de alabanza, en esto piensa. Y una parte de este devocional, en una parte de él, Joyce nos habla de un capítulo de su propia historia, en el que ella pensaba de hecho que su infelicidad se debía a los comportamientos que los demás tenían, a los comportamientos que tenía su esposo y a los comportamientos que tenía sus hijos y las actividades o las actitudes que la rodeaban de acuerdo a estas personas que estaban con ella todos los días. Entonces ella pensaba que si ellos cambiaban, si ellos fueran más sensibles, entonces entenderían mejor sus necesidades y entonces cambiarían y ella se sentiría mejor. Era la manera en la que ella iba a poder ser feliz. Pero Joyce cuenta que eso nunca pasaba, que ella no lograba que los demás pudieran ver que la causa de su infelicidad eran los comportamientos de los demás. Y entonces, como ellos no podían ver que ellos eran el error, buscaban la manera de que ella se sintiera aún mucho peor de lo que ella estaba. Entonces, en el paso del tiempo, ella se fue acostumbrando a su infelicidad constante y su mente se llenaba de pensamientos constantes sobre lo que otros hacían mal y pensamientos que giraban una y otra vez y que lo que hacían en ese giro era alimentar la tristeza, alimentar su frustración y alimentar su cansancio. Hasta que un día Dios le habló. Un día Dios le habló, pero adivinen qué, no con las palabras que ella esperaba, sino con una pregunta un poco más directa. El Señor le dijo: ¿sabes qué, Joyce? Piensa en lo que estás pensando. Y fue en ese momento donde ella dice que todo empezó a cambiar, porque ella entendió algo que no había visto antes. Joyce entendió que su infelicidad no venía solamente de lo que estaba viviendo, sino de lo que estaba pensando acerca de eso. Pero que había habido un punto de la vida en el que ella se había acostumbrado a sentirse de esa manera. Jeremías 19, versículo 5 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso es él. Y hace una pregunta a Jeremías: ¿quién realmente sabe qué tan malo es el corazón? Paradójico, ¿no? Porque Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero con este versículo podemos entender que si nuestro corazón no es guardado en el lugar correcto, puede ser tan engañoso y tan tortuoso a nuestras vidas que puede traer inclusive maldad sobre nuestros pensamientos. No sé cuántos de los que están aquí llevan mucho tiempo sintiéndose mal, en una tristeza infinita, en una tristeza que pareciera que nunca fuera a acabar, tanto así que ya nos acostumbramos a esto y adormecimos nuestras emociones porque sentimos que ese es el estado en el que debe estar nuestro corazón. Y cuando las personas viven así, dejan de preguntarse por qué están viviendo de esa manera. Nos levantamos sin ganas, pasamos el día con incomodidades, nos irritamos con facilidad
Incluso llegamos a sentir que nada termina de agradar nuestras vidas, como si nada fuera suficiente. Pero lo paradójico de esto es que muchas veces no lo cuestionamos. ¿Cuántos nos hemos detenido a cuestionar? Oiga, ¿yo de verdad debo vivir esta vida de infelicidad? Nada me puede hacer sentir feliz o me puede hacer sentir bien completamente o plenamente. ¿Cuántos nos hemos detenido a pensar, este comportamiento o este estilo de vida que he tenido durante tantos años no es normal? Y más bien, se ha vuelto una manera de vivir. Con el tiempo, esa sensación en los seres humanos se ha vuelto desconocida. Y el problema con lo que es conocido es que la mente empieza a aceptarlo como si fuera normal. Por eso hay personas que dicen, yo soy así. Yo siempre he sido así. Yo soy de mal genio. Esa es mi vida. Y no es porque siempre hayan sido así. Es que han repetido ese estado por tanto tiempo. Hemos repetido ese estado del corazón durante tanto tiempo que ya no recordamos cómo sentirnos de una manera diferente. Ya no recordamos otra forma de sentirnos. Miren que incluso cuando hay un momento tranquilo, las personas que viven en este estado de infelicidad no lo distinguen como paz, sino como un día más de vida, como que dura poco, como que lo disfrutan y sienten que algo falta, porque es como si nada logra darnos esa vida de plenitud. A veces vivimos tan ajetreados en las cosas, tan ocupados con las cosas, que como que los momentos en los que deberíamos tener pausa nos angustian. Nos angustian. Pero el versículo que acabamos de leer de Jeremías dice, el corazón engaña. Y tu corazón tal vez te ha engañado y te ha hecho sentir que esa es la única forma de vida que Dios tiene para ti. Pero te voy a decir algo. Mientras ese estilo de vida siga sin cuestionarse, sigas repitiéndose una y otra vez más, esa va a ser la forma en la que tú vivas todos los días de tu vida. Eclesiastés 6, versículo 9 dice, disfruta lo que tienes, en lugar de desear lo que no tienes. Qué fuerte, ¿no? Solo soñar con cosas bonitas carece de sentido. Es como estar persiguiendo el viento en todo momento. Estar pensando o soñando solo en cosas bonitas carece de sentido porque es como estar persiguiendo el viento. Entonces, en lugar de desear, disfruta lo que tú tienes ahora. Mira que la infelicidad al inicio suele tener una causa muy clara. ¿Cuáles son las razones del inicio de una infelicidad? Algo que dolió, algo que no salió como lo esperaba, una decepción, una frustración, una traición. Pero con el tiempo, eso cambia. Y ya no es solo una cosa. Un día molesta una situación. Al otro día molesta otra cosa. Y después molesta otra. Y luego va a ser otra y otra y otra. Y así, con el paso del tiempo, vamos cambiando el motivo. El motivo de la causa de nuestra infelicidad. Pero la sensación sigue siendo la misma, porque nada termina de ser suficiente. Si algo sale bien, dura poco la emoción sobre nosotros. Pero si algo no sale como lo esperaba, se vuelve aún mucho más grande, ¿no? Se vuelve un problema mucho más grande. Y la mente empieza a buscar constantemente lo que no le gusta, lo que le falta, lo que debería ser diferente. No lo hace de forma automática. No lo hace de forma consciente. Son pensamientos repetitivos, que suenan innatamente, que parecen de forma innata sobre nuestra vida. Por eso es que a veces resultamos diciendo, yo no sé por qué me siento así. Y es real, a veces no hay ni siquiera una razón para sentirnos así. Es como si fuera una manera de pensar que se volvió constante sobre nosotros.
Siempre hay algo que me incomoda, siempre hay algo que no alcanza, siempre hay algo que quisiera cambiar. Y es difícil sentir paz en medio de eso, porque nunca hay un momento donde todo esté bien suficientemente para decir que tenemos paz en nuestro corazón. Y entonces, en ese proceso y en ese camino nos pasa lo de Joyce. Pensar que otros tienen la culpa de nuestra infelicidad. Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me pasó muchas veces. Tomaba muchas decisiones que eran inadecuadas. Tomé muchas decisiones que no estaban acorde a los lineamientos del Señor. Y entonces, cuando las cosas no me salían como yo quería, Señor, es tu culpa. Tú lo hiciste. ¿Por qué hiciste que esto me pasara? ¿Por qué lo permitiste? Y nosotros olvidamos que somos causantes muchas veces de nuestra propia necedad. Y cuando una persona se siente así, solamente empieza a mirar hacia afuera. Y empezamos a pensar, eso es por lo que los demás hacen. Eso es por la manera en la que me tratan. Eso es por lo que no hacen por mí. Y en un principio eso parece lógico, ¿no? Porque sí hay cosas que afectan, sí hay actitudes de las personas que nos van a doler. Pero cuando empezamos a explicar todo desde ahí, nos vamos a quedar esperando. Nos vamos a quedar esperando a que alguien cambie. Nos vamos a quedar esperando a que alguien reaccione de forma diferente, esperando a que alguien entienda. Y mira, mientras eso pasa, vas a seguir sintiéndote igual. Porque el problema de eso no es que no funcione, es que deja a la persona sin una participación en lo que tú estás sintiendo. Y lo dejamos en manos de otros. Muchas veces dejamos en manos de otros nuestra felicidad. Cuando mi amigo se empiece a comportar como yo quiero o como yo creo que se debe comportar, entonces voy a ser feliz. Cuando mi esposo empiece a hacer todo lo que yo quiera que él haga, entonces voy a ser feliz. Cuando mi hijo empiece a obedecer todo acorde a la letra, entonces yo voy a ser feliz. Y vuelvo y lo repito, suena lógico en un punto de la vida, porque hay comportamientos que nos incomodan. Y aquí no estoy hablando de no poner esos límites y decir y hablar y tener conversaciones de lo que a ti te agrada o no te agrada con otra persona. No se trata de eso. Pero se trata de entender y de poder hacer un alto entre las cosas que los demás tienen que hacer y en poner la responsabilidad sobre los otros de mi felicidad. De mi felicidad. Si seguimos así, eso va a hacer que pase el tiempo y que nada cambie por dentro de nosotros. Y ella vivió eso. Años y años de infelicidad, porque pensó que si los demás cambiaban, entonces ella iba a estar bien. Mira, yo no sé. Pero yo creo que este es un problema que nos persigue a todas las personas. Y a veces llegamos a pensar así como Joyce. Y el problema aquí es que muchas de las personas que nos rodean o que conocemos no van a cambiar. Y si dejamos que que nuestra felicidad dependa de los comportamientos de las otras personas, probablemente tú y yo viviremos toda la vida en una infelicidad constante. Entonces Joyce, en su intento de querer hacer que las personas cambiaran y darse cuenta que eso muchas veces no iba a pasar, tuvo que empezar a mirar otra cosa. Tuvo que entender que no solo era lo que los demás hacían, sino lo que estaba pasando dentro de ella todos los días de su vida. Porque indirectamente, lo que tú sientes y piensas de ti mismo o de ti misma también afecta a los demás. Joyce vivía preguntándose por qué su esposo y su hijo hacían todo para sacarle el mal genio. No sé qué era lo que no hacían. Tal vez el esposo dejaba la ropa por allá tirada y no la ponía en la cesta donde debía estar. Tal vez el hijo dejaba toda la ropa también tirada y no organizaba las cosas. Tal vez era eso lo que no hacían. Pero Joyce no estaba mirando cuál era su comportamiento o cuál era la manera en la que ella estaba hablándole a los demás y por qué no había un cambio en su hogar. Entonces ella dice que en Proverbios 15:13 dice, el corazón feliz alegra el rostro,
mientras que el corazón triste deprime el espíritu. Cuando alguien vive constantemente en inconformidad y malestar, eso se nota. Se nota en la forma de hablar, se nota en la forma en la que actúas, se nota en el tono en el que estás, en la actitud, en las respuestas que das. Muchas veces nuestro estado de ánimo, según nuestro comportamiento, según nuestra actitud, según nuestras respuestas, no hace falta decir estoy mal para que se perciba. Porque muchas veces las personas cercanas empiezan a sentir ese ambiente. Conversaciones tensas, respuestas cortantes, falta de ánimo. Nos olvidamos de nosotros mismos. Y esto me recuerda en este momento algo que pasaba y que yo me empecé a dar cuenta en el trabajo en el que estaba. Esa infelicidad constante con la que uno muchas veces andaba. Y habían momentos en los que yo llegaba al trabajo y yo no sabía por qué yo estaba enojada. Yo solo sabía que llegaba a ese lugar y yo sentía mucho enojo y yo no quería que nadie me hablara. Y muchas veces los paganos fueron las personas que conmigo trabajaban, porque ellos llegaban normal en su día a saludar y yo a veces ni siquiera saludaba. Me ponía los audífonos en una mala actitud y empezaba a trabajar en mi computador y no quería saber nada de nadie. Pero yo no sabía cuál era la causa de mi enojo. Yo no sabía cuál era la causa de mi incomodidad, de mi infelicidad. Me sentía fastidiada y no quería escuchar a nadie, no quería hablar nada con nadie. Y entonces tenía una amiga que me conocía y trabajaba ahí al lado mío. Me decía, ¿te puedo hablar? Y me acuerdo yo que me volteaba de mal genio. ¿Qué quieres? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Y seguía trabajando. Era grosera. Y en medio de voltearme y seguir trabajando, yo no sabía cuál era la causa de eso. ¿Cuál era la causa de mi enojo? ¿Cuál era la causa de mi estrés? ¿Cuál era la causa de mi fastidio? Y a veces era tan absurda, lo reconozco, que sentía que inclusive los demás tenían que cambiar para que yo pudiera estar bien. La causa de la infelicidad constante. El problema es que las personas cercanas a nosotros empiezan a sentir eso. Esas respuestas cortantes que tú das, esas faltas de ánimos, esa poca disposición. Y poco a poco eso afecta las relaciones. Oye, y aquí no se trata de hacerte sentir culpable. Se trata de encontrar cuál es la raíz de esa infelicidad con la que llevas cargando durante tantos años. ¿Cuál es la raíz que ni siquiera te deja tener una conversación con una persona porque te sientes triste, desolado, desolada, angustiado, angustiada? No se trata de no tener días tristes. No se trata de no tener momentos de infelicidad. Van a haber momentos así. Pero tener una vida diario con eso, en el que te levantes con un nudo en la garganta y tú no sepas por qué estás así, no te mereces ese tipo de vida. Y no viniste a este mundo a vivir en ese tipo de vida, a tener ese fastidio, ese mal genio, esa ira, sin saber por qué. Amargarte todo un día, porque después de que yo me comportaba así, como que volvía en sí, yo decía, ¿qué pasa? Y entonces ya no podía devolverme hacia hablar otra vez con mis compañeros o hacer como si nada pasaba. Y me amargaba todo un día, porque tenía que mantener una postura, una máscara de lo que yo no era. Porque no era capaz de voltearme a decir, no sé qué me pasó. Porque me preguntaba constantemente a mí, ¿qué es lo que pasa con mi vida? ¿Qué es lo que pasa con mi corazón? Que se levanta un día triste y no sabe por qué. La situación acá es que el Señor empieza a trabajar contigo de raíz. Heridas que tal vez no has soltado. Cosas que tal vez no has dejado. Una vida llena de dolor que tal vez tuviste que pasar.
situaciones o momentos que marcaron la historia de tu vida y que ahora te invaden y no te dejan ser feliz. No es que haya una mala intención, pero necesitas entender cuál es ese estado emocional que estás transmitiendo y que ni siquiera has podido comprender. Las emociones que nosotros tenemos y las emociones que nosotros transmitimos se contagian en entornos cercanos, en tu trabajo, en tu familia. Por eso es que una persona que vive constantemente incómoda o insatisfecha puede hacer que los demás también se sientan así. Mi pobre compañera le tocaba aguantar a veces mi estado de ánimo y eso hacía que las relaciones se deterioraran. La relación con tu familia, la relación con tu trabajo, con tus amigos, con las personas cercanas. Y todas esas cosas refuerzan la idea de que todo está mal. Y se ha vuelto un ciclo, ¿no? Un ciclo sobre tu vida. Porque todo eso está sostenido en lo que tú piensas cada día. Sin embargo, Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mira, al final, la razón de la infelicidad, la razón del cansancio, la razón del estrés, tiene un punto en común. No es solo lo que pasa, es lo que la persona se repite todos los días en tu mente. Pensamientos sobre lo que falta, sobre lo que te molesta, sobre lo que no es suficiente, sobre lo que otros hacen mal. Y eso se repite una y otra vez. Y yo quiero que hoy traigas tus pensamientos a tu mente, no para juzgarte ni para criticarte, sino para que empieces a romper esas cadenas que han creado patrones de infelicidad sobre tu vida que tú no te mereces. Para que empieces a romper esos patrones de cansancio y de depresión que han venido a tu vida diciéndote que tú no eres merecedor o merecedora de una vida digna, de una vida tranquila, de una vida en paz. Porque cuando estos pensamientos negativos van, no es solo un momento durante el día, es durante todos los días, durante todo el tiempo. Y eso es lo que ha formado tu manera de vivir. Por eso Dios no empieza cambiando las circunstancias de tu vida. Empieza por la mente, por lo que Él sabe que hay que empezar a limpiar de raíz. Porque ¿sabes qué? Que cuando tu forma de pensar no cambia, la experiencia tampoco va a cambiar. Y aunque cambien muchas veces algunas cosas por fuera, la persona vuelve siempre al mismo lugar y tú no te mereces volver siempre al mismo lugar. Tú no te mereces una vida que solo gira en círculos donde vuelves al mismo sitio. Pero cuando tu forma de pensar empieza a cambiar, poco a poco también empieza a cambiar la manera en la que tú vas a empezar a vivir. Es ahí donde empieza algo diferente. Y tú te mereces vivir en paz. Te lo mereces. Mira, no es normal que nada te satisfaga. No es normal que siempre haya algo que te incomode por dentro en todo momento. Y tal vez llevas toda tu vida intentando cambiar cosas por fuera. Personas, situaciones, ambientes. Y por un momento parece que sí. Pero después todo vuelve al mismo lugar. Y eso frustra. Porque tú no entiendes por qué. ¿No te pasa? No entiendes por qué si trabajas todo el tiempo para que todo lo que está a tu alrededor cambie, todo sigue igual. Sigue sintiéndose igual. En ese momento se vuelve personal. Porque ya no se trata solamente de lo que pasó,
Se trata de lo que está pasando dentro de ti todos los días. De tu pensamiento cuando te levantas. De lo que dices cuando algo sale como no te lo esperabas. De cómo interpretas lo que haces, lo que hacen las demás personas. Porque muchas veces eso no va a parar. Muchas veces esos cambios externos en personas y cosas no van a cambiar y mucho menos van a parar. Y cuando nuestros pensamientos se fijan solamente en eso, van a construir lo que nosotros sentimos. No en un día, ni en un momento, sino poco a poco, tanto así que tú no te das cuenta. Y tal vez, de pronto el Señor hoy te puso acá para que tú te des cuenta de algo que tú antes no estabas viendo. Que no todo lo que tú sientes viene de afuera. Y si somos honestos con nosotros mismos, ¿no te ha pasado que hay días en los que tú dices, esto ni siquiera fue grave? Cuando el Señor me empezó a mostrar el estado de mi comportamiento con los demás, en un punto el Señor me empezó a confrontar y a decir, ¿por qué es que estás así? ¿Por qué es que formaste un problema tan grande en algo que no merecía ni siquiera tu atención? Ni siquiera pasó algo grave. Pero sí te sentiste mal. Si armaste un problema grande, no por lo que ocurrió, sino por lo que se mueve dentro de ti. Y eso es lo que tú hoy no puedes ignorar. Mira, es como cuando alguien se pone unos audífonos todos los días acá. Y entonces, al principio lo pones en volumen regulado, en volumen medio. Y con el tiempo, ese volumen se vuelve normal. Y tú le vas subiendo un poquito más. Le subes un poquito más. Y poco a poco, todo el volumen de tus audífonos está totalmente subido. Y tú te vas acostumbrando a ese ruido. Hasta que llega un punto donde ese nivel parece normal. Ya no molesta. Ya no lo cuestionas. Pero hay algo que pasa. Y es que cuando hay otra persona que está escuchando desde afuera, te dice, hey, eso está muy alto. Lo escucho hasta acá, lo que estás escuchando. Eso que pasó no fue de un momento a otro, fue poco a poco, porque tú le ibas subiendo, ibas normalizando hasta que te iba pareciendo que ya estaba muy bajito, entonces subías otra vez. Poco a poco te fuiste acostumbrando hasta que ya no distingues el silencio. Y cuando tú quieres quitarte esos audífonos, cuesta. Cuesta muchas veces porque el silencio parece extraño, parece incómodo. Entonces preferimos volver a ese ruido, porque eso es lo que conocemos en ese momento. Así mismo pasa con la mente. Tal vez te has acostumbrado a un nivel de ruido interno, con pensamientos constantes, con inconformidad, críticas, molestias, y ya no te das cuenta. Ya no te parece extraño. Ya no lo cuestionas. Pero eso no significa que esté bien. Eso significa que te acostumbraste. Y lo más delicado acá es que muchas veces ese ruido empieza a decidir lo que tú sientes. Así como el ruido de tus audífonos te empieza a decir que le subas un poco más, porque tu oído ya se adaptó. Asimismo, esos ruidos de pensamientos que vienen a tratar de robar y hurtar tu identidad empiezan a tomar decisiones por ti. Decisiones en cómo tú reaccionas, en cómo tratas a los otros, sin que te des cuenta de lo que viene dentro de eso. Y vuelvo y lo repito, aquí no se trata de decir esto para sentirnos mal, sino para que te des cuenta
Y para que hoy te preguntes, ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote de esa manera? Porque tal vez ya lo ves como parte de tu personalidad. Tal vez tú dijiste, así soy yo y ya no voy a cambiar. Esta es mi personalidad, esta es mi forma de ser. Pero tú no naciste así. Te fuiste formando de esa manera. Y sí, tal vez lo que te formó de esa manera fue el dolor de una herida en tu corazón. Fue el malestar de alguien que vino y te traicionó. Las cosas que te pasaron en la vida y que tú no lo planeaste. El dolor que otro te causó. Pero no por esa razón tú puedes seguir viviendo una vida de infelicidad constante y permitiéndole al enemigo que te robe la identidad que el Señor ya puso sobre ti. Eso que se formó a causa de las heridas que te pasaron en la vida, también se puede trabajar. También lo puedes trabajar. La situación acá es que muchas veces la forma de trabajar se va a sentir incómodo, porque implica dejar de mirar lo que está afuera y empezar a mirar lo que hay dentro de ti. Porque mientras todo sea culpa de los otros, no vas a poder hacer nada sobre tu vida. Pero cuando tú te das cuenta de lo que tú estás pensando, ahí sí empieza algo diferente, no de golpe, pero sí algo real. Y tal vez hoy tú no vas a cambiar tu vida, pero sí puedes empezar a hacer algo distinto y es despertarte. Despiértate y escucha lo que estás pensando en este momento. Porque muchas veces tus pensamientos pueden ser la razón por la que te has sentido de esa manera todos los días. Pero también empezar a revisar tus pensamientos es el inicio de dejar de vivir de esa manera. El día en el que dejas de ignorar lo que tú estás pensando es el mismo día en el que tú empiezas a salir de ese lugar donde el Señor quiere que tú salgas, de ese lugar de donde el Señor quiere que tú salgas. Yo sé que en muchos momentos de nuestras vidas hemos llorado porque nos hemos dado cuenta del vacío que se siente vivir una vida de infelicidad, del vacío que se siente de vivir una vida que no tiene plenitud. A veces nos enseñaron a conformarnos. Fuimos enseñados a agradecer migajas. Fuiste enseñado de pronto a quedarte donde tú ya no cabes. Y con el tiempo empezaste a creer que eso era correcto para ti, que eso era lo que tú valías. Pero necesita llegar a tu vida un momento incómodo, un momento silencioso, un momento que sea inevitable, donde el alma se canse, donde te canses de encogerte. Cansa caminar así todo el tiempo. Duele. Yo sé que duele reconocer que en muchos momentos de tu vida aceptaste mucho menos de lo que tú o de lo que Dios quería darte. Sé que duele entender que te quedaste muchas veces en lugares donde no te elegían. Sé que duele ver cuánto te negaste por miedo a perder. Sé que duele saber que hemos vivido acostumbrados a vivir una vida de infelicidad. Pero cuando tú te permites sentirte merecedor o merecedora, algo va a empezar a cambiar. Vas a entender que ya no puedes volver a aceptar lo mismo, que ya no puedes ignorar tu propio valor, que ya no puedes hacerte pequeño o pequeña. Y sí, sé que eso también da miedo a veces. Pero entre ese miedo y la dignidad y la identidad que Dios te dio a ti, vale mucho más reconocer que eres merecedor y merecedora
de un amor que sobrepasa todo entendimiento. De un amor que sobrepasa todo lo que puede suceder sobre tu vida. Hay algo que yo pienso, y es que hay momentos que tienen que venir a nuestra vida a rompernos. Y que esos momentos en los que quedamos como vasijas quebrantadas son los mejores momentos de nuestra vida. Porque cuando eso pasa, viene alguien al que llaman el alfarero. Y cuando el alfarero mira que hay una vasija quebrantada, no la desecha como lo hace cualquier humano. El alfarero sabe que aunque ante los ojos de los demás esa vasija ya no sirva para nada, él puede hacer algo diferente y transformador. Entonces la recoge y la pasa por un proceso. Los procesos en los que confronta. Los procesos en los que pregunta, ¿quieres todavía volver a tener una nueva identidad? Y entonces, ese momento es el momento del proceso. Recoge tus partes, las disuelve nuevamente y empieza a procesar. Hasta que te vuelve a formar. Pero en ese proceso que está haciendo el alfarero, van a pasar cosas sobre tu vida. Van a haber preguntas incómodas, acciones incómodas. Vas a gritar. Porque ese proceso es cuando el alfarero te limpia el corazón. Te limpia de lo que te hicieron. Te limpia de todo el daño que te hicieron. Y a veces va a doler, porque no va a suceder de la manera en la que tú piensas. Va a suceder haciéndote decir, perdono. Y a veces te va a costar. A veces va a haber algo acá que te diga no. No vas a decir esa palabra. Me perdono. Y entonces el enemigo te va a decir que no la digas. Ese es el proceso que hace el alfarero. Pero mientras que tú vas haciendo eso, mientras que tú vas gritando porque hay cosas que tú no quieras, mientras que tú te vas revolcando porque hay cosas que te están tocando, heridas que te duelen, el alfarero también te está haciendo entender que nunca tuviste que ganarte ningún derecho de ser amado. Que todo lo que pasaste en tu vida no fue tu culpa o tu responsabilidad. Y que hay cosas que sí traen una consecuencia a causa de las decisiones que tomaste. Pero que eso no significa que no hay una nueva oportunidad sobre tu vida. Y entonces te das cuenta que ya no eres el del inicio o la del inicio. La vida de infelicidad constante sucede muchas veces porque olvidamos el papel que tiene Dios en nuestras vidas. Y es verdad, nada de los intentos que tú hagas por sentirte pleno o plena en esta vida van a ser suficientes. Porque lo único que te va a llevar al punto del iceberg y de satisfacción plena sobre tu vida es sentir el verdadero amor de tu verdadero papá. Mira, no sé cómo esté tu corazón. No sé si lloras todas las noches. No sé si te culpas todos los días.
No sé si te cuestionas de tu valor en cada momento. Lo que yo sí sé es que todos fuimos creados con un propósito esencial. Es hora de regresar. Aquel que te puede dar la satisfacción plena que has estado buscando en todos lados, en lugares, en personas, en objetos, en trabajos. Porque en medio de todas las lágrimas que tal vez has derramado en silencio, también hay alguien que te está diciendo que no tienes que convertirte en nadie para ser merecedor. Solamente tienes que recordar lo que tú ya eres. Y eso va a ser algo diferente. La manera en la que tú piensas en lo que piensas va a marcar la diferencia en lo que ahora vas a pensar. Y la manera en la que puedes atraer nuevos pensamientos a tu vida es alimentándote de aquella palabra que te ha dado la promesa más grande sobre tu vida. Dios ha dado a su Hijo para que tú que crees no te pierdas, sino que tengas una vida eterna, plena y satisfactoria. No sin problemas, pero sí plena y satisfactoria y en paz. En una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunas personas son muy infelices y han estado así durante tanto tiempo que no se han dado cuenta de que hay otra opción sobre sus vidas. Yo puedo recordar lo que se siente y muchas veces culpaba de mi infelicidad a las personas que me rodeaban. Llegué a pensar que si ellos cambiaran solamente un poco y cumplieran mis necesidades, yo entonces me iba a sentir mejor. Si me ayudaban en la casa, si se ofrecieran a hacer los mandados, si tan solo me preguntaran cómo estaba yo, sería feliz. Por supuesto que nunca les dije nada a ellos. Si fueran sensibles y se preocuparan realmente por mí, ¿podrían saber cómo me siento yo? Entonces, empecé a orar con gran frecuencia y un día Dios me respondió, solo que de la manera en la que yo no pensaba que me iba a responder. Piensa en lo que piensas. No tenía idea de lo que Dios me quería decir con estas palabras. En realidad no tenía ningún sentido. ¿Cómo podría yo pensar en lo que estaba pensando? Entonces me di cuenta de una verdad. Mi mente muchas veces corre de un pensamiento a otro. Eso era suficientemente malo. Pero lo peor era que mis pensamientos se centraban en mí y en mis necesidades. Yo había pues pensado que si ellos y las otras personas de mi vida cambiaban, entonces yo iba a ser feliz. Finalmente tuve que admitir de mala gana que aunque los demás cambiaran, yo siempre iba a encontrar una razón más para ser infeliz. Simplemente yo era eso, infeliz. No necesitaba una razón. Primero iba a hacer una cosa y después iba a hacer otra. Al meditar en esa condición, pensé en Pablo cuando habló en Filipenses 4:8. Piensa en todo lo verdadero, en lo bueno, en lo virtuoso, en lo agradable. Si Dios no quería que yo pensara en las cosas en las que estaba pensando, primero necesitaba saber qué es lo que yo debería pensar. Pronto me di cuenta que tenía mucho que aprender. Porque aunque estaba asistiendo a la iglesia durante tantos años y ya tenía incluso un ministerio, yo no era feliz porque puse mi felicidad
en las manos de los otros. Así que empecé a darme cuenta de lo importantes que son mis pensamientos, no solo para mí, sino también para Dios, y cómo estos garantizan la calidad de vida que yo puedo tener. Si concentras tus pensamientos en cosas buenas, entonces vas a tener una vida edificada. Pero si concentras tus pensamientos en cosas negativas, te vas a dar cuenta cómo esos pensamientos afectan tu actitud, tu modo de ver la vida, tu modo de relacionarte y tu modo de pensar y de actuar hacia un propósito que debería haber en ti. Dios te pide que hagas algo y no lo pide porque a Él le convenga. Lo pide por tu bien. No hay nadie que desee mucho más tu felicidad y tu plenitud que Dios. Y si es que tú la quieres, debes encontrarla en la manera en la que Dios ya te lo ha dicho. Si estás lleno de pensamientos equivocados, te vas a sentir miserable toda tu vida. He aprendido que cuando me siento miserable, suelo terminar haciendo que los que están a mi alrededor también se sientan de la misma manera. De esos días, me he hecho el hábito de regular mi mente y tomar un inventario de mis pensamientos. Revisa a diario la manera en la que estás pensando y pregúntate a ti mismo: comprende, por favor, que tu propia experiencia de tus pensamientos determina tu vida. Satanás te engaña para pensar que la fuente de tu miseria o dolor es a causa de otras personas o de tus situaciones. Satanás va a hacer todo lo posible porque tú no enfrentes tus pensamientos, porque entonces te darás cuenta que ellos son la causa de tu infelicidad. Me aventuraría a decir que es prácticamente imposible ser feliz al mismo tiempo de mantener pensamientos negativos, de crítica o pensamientos depresivos. Por eso hoy necesitas vencer al enemigo en esa batalla con tus pensamientos. Y Dios te ayudará si tú se lo pides.